Ahora les presentamos el micro Santo Tomé en imágenes del pasado, el micro a cargo de Tono da Silva. Hoy habla un poco, nos cuenta un poco y aprendemos un poco también, por supuesto, con el Tono da Silva, la historia del monte Mbirití, o parte por lo menos de lo que fue este monte muy conocido en la región, y por supuesto también el tren de trocha angosta que supo hacer historia en el monte Mbirití acá en nuestra ciudad. Tono da Silva y su micro Santo Tomé en imágenes del pasado. Yo andaba con el alma flor de grito, con el duende que da el tinto en noche chamamecera, y estaba por meterme a guitarrero cuando vi tus ojos negros que brillaban para mí. A Santo Tomé añoraré cuando me vaya, ahí el calor de la amistad anda a sus anchas. A Santo Tomé he de volver por estar juntos otra vez. Santo Tomeña, queda en ti toda mi fe. La islita ya nos vio con manos juntas cuando el sol caía de punta sobre las piedras del río, y el Uruguay contento nos miraba. Estamos en el programa CTVer de Cayo Alegre y en el micro semanal Santo Tomé en imágenes del pasado. Hoy vamos a tocar un tema muy interesante referido a los montes del Mbirití, pero fundamentalmente al tren de trocha angosta de don Aureliano Carreras. Esperamos que este programa sea de su agrado. Vamos a dar ahora una vuelta por aquellos lugares donde antiguamente circulaba la gente que iba a este obraje del Mbirití. Nos encontramos en este momento en el antiguo cementerio de campaña que se encuentra al costado de lo que en un tiempo fue la ruta que llevaba hacia la zona de San Benito y hacia la zona noroeste de nuestra ciudad. Este cementerio hoy en día está cubierto por la maleza y por los arbustos, y en él se pueden observar numerosas cruces diseminadas por todo su predio y marcan los lugares donde fueron enterrados las víctimas de aquel entonces. Eran familiares de personas que vivían en toda esta zona y también de personas que habían fallecido en los montes del Mbirití entre los años 1940 y 1950. Hoy en día ya no es usado y por lo visto tampoco es visitado por familiares de aquellos que habían fallecido en otras épocas. Estamos al borde de la ruta 14 observando una planicie que es donde antiguamente corría el tren de trocha angosta de don Carrera. Esta vía nacía en el kilómetro 442 del paraje Atalaya, donde había antiguamente una parada de coche motor, y se dirigía en esta dirección sur-oeste hasta llegar a los montes del Mbirití. Este trencito, al llegar a estas vías férreas que llegaban al monte del Mbirití, al llegar a esa zona, se abrían en 4 ramales que se internaban en el monte para hacer más fácil la carga de la leña y de las toras de madera que se extraían desde los obrajes que extraían en ese monte. Acá a mi espalda se encuentra el bañado que se llama Ipajá, que en guaraní quiere decir algo así como la zona donde se concentra el agua que después desaparece, o sea que vendría a ser así como un badén que recoge el agua y la lleva hacia otro lado. Esto es el bañado Ipajá, donde antiguamente había un badén, no tenía alcantarilla cuando la ruta era aún de tierra, y había que aminorar la marcha para poder cruzar con comodidad por ese badén que existía entre la zona que estamos parados en este momento y la antigua granja chacra del Turco Aún, como le llamábamos todos, ¿no?
de Don Aún. Un poquito más al sur se encuentran los campos de don Pedro Subízar, llamados Caacarapá, que en guaraní significan árbol o hierba que está inclinada o torcida, Caacarapá. Y al fondo, ahora ya casi no se pueden observar porque los grandes pinales tapan la visión, pero se encuentran los montes de San Isidro, también llamados los montes de Subízar. Nos encontramos en el kilómetro 442, en lo que fue la antigua parada del paraje Atalaya o Colonia Gobernador Ruiz, como le quieran llamar. En este lugar se encontraba una pequeña estación que era el comienzo donde nacía el tren de Trocha Angosta que tenía don Aureliano Carreras y que desde acá tomaba rumbo sur-oeste para llegar hasta el monte del Imbirití. En este lugar estaban instalados los galpones y los depósitos de la maquinaria, de los vagones y los talleres de ese pequeño tren de Trocha Angosta que trabajó desde el año 1940 hasta el año 1948-49 aproximadamente. Vinimos con Cayo para hacer unas tomas, ya no queda nada en esto que fue un lugar de mucho trajín y mucho trabajo de obreros, porque hasta acá llegaban los vagones del tren desde que traía la madera desde el monte, y acá eran traspasados o recargados a los vagones grandes del tren de aquella época, tren del noreste argentino, ferrocarril del noreste argentino. Y desde acá partían hacia las distintas estaciones porque con esa leña se alimentaban las calderas de las máquinas a vapor que eran las que servían de tracción a los trenes de aquellas épocas. Hoy vamos a hablar del tren de Trocha Angosta, propiedad de don Aureliano Carreras. Antes de entrar de lleno en su historia, quiero comentar que en los años 1914 al 18 aproximadamente existió un desvío de Trocha Angosta para las zorras y vagonetas con motor en el kilómetro 419 del ferrocarril del este argentino, detrás de la estancia El Ceibo. Este ramal llegaba hasta los montes de San Isidro, donde funcionaba un obraje de extracción de maderas y leñas para el ferrocarril. El contratista y concesionario para la extracción era don José Cidade, padre de nuestro conocido Pitico Cidade. Hasta hace pocos años podían verse en aquel lugar, cercano a los bañados del Cuay Grande, vestigios del trabajo en la zona, como ser parte de los terraplenes, un claro en el monte donde se veían restos de algunos hornos de piedra y troncos de los postes de las taperas que allá quedaron. También algunas cruces que señalaban lugares donde fueron sepultados algunos hacheros. Estos datos los conseguí en una charla con el señor Héctor Pororó de Bat, propietario de la estancia El Ceibo, lugar por donde se puede acceder hasta los montes de San Isidro. Ahora sí, vamos a entrar en el tema central de esta semana. En el año 1940, don Aureliano Carreras, un empresario de la zona de Entre Ríos, compra a don Manuel Ripoll, un empresario de la zona de Mercedes, todo el material y elementos que componían una línea de ferrocarril que había funcionado en aquella ciudad del centro de nuestra provincia. Así instaló una estación en Colonia Gobernador Ruiz, paraje Atalaya, kilómetro 442 de las vías del ferrocarril del noreste argentino, donde ya funcionaba una parada para el coche motor que hacía el recorrido hasta Posadas. La distancia era de 17 kilómetros. Al llegar se bifurcaba en 4 ramales de 4 kilómetros cada uno, que entraban al monte en distintas direcciones para facilitar la carga de leña. La construcción del ramal estuvo a cargo de los ferroviarios Domingo Peroni y Santiago Pérez, y el puente que pasaba sobre el bañado se construyó con maderas del lugar bajo la dirección del señor Victorio Baratini. Tenía una extensión de 810 metros. El nombre de la empresa era Sociedad Comercial e Industrial de Maderas del Monte Imbirití. La administración central estaba en una casona de la calle Alvear 634 al 638, hoy calle San Martín. Frente a ella estaba instalado un depósito de materiales. La palabra Imbirití es de guaraní
y se refiere a una planta de achira que tiene su flor de color blanco. Esta planta regional le da el nombre al bañado y al monte que se encuentran a unos 20 kilómetros al oeste de nuestro pueblo. El administrador general era el señor Leopoldo Gar y los contadores los señores Rivaduglia y Montes. En la subadministración que funcionaba en el obraje estaban como jefe de abastecimiento y proveeduría don Francisco Imboff. Como su ayudante trabajó un tiempo Francisco Tetico Giglione. El encargado del abastecimiento de carne estaba a cargo de Adolfo Schneider. Como encargado de la explotación maderera, los señores Seferino Schneider, Arnulfo Fiorino, Domingo Quincoses, Verónico Galo, Aniceto Vallejos y dos contratistas paraguayos de apellido Crechi y Rodríguez. Representando a los propietarios en el control de carga y entrega estaba don Rubén Insausti. En Colonia Gobernador Ruiz se estableció una pequeña estación que dependía del ferrocarril del noreste argentino. Su jefe era Juan Esteban Ferreira, que mantenía comunicación telegráfica con la estación de Santo Tomé y telefónica con los obrajes. Allí también existían depósitos, talleres y playas de carga y descarga. Jefe de taller era don Manuel Álvarez, jefe de carpintería y herrería don Salvador Baratini, mecánicos los hermanos Rafael y Arturo Moreira. Encargado de la balanza estaba Antonio Romano y el encargado de los depósitos y repuestos era Francisco Vega. El material de tracción y rodante se componía de dos locomotoras a vapor, un motor a nafta para remolque, una zorra con motor, un furgón para encomiendas y aproximadamente 50 vagones de carga. Todo para trocha angosta. Los maquinistas eran Emilio Greloy, Bernabé Blanco y José Domingo Álvarez, el popular Tachuela. Los foguistas eran los hermanos Irineo y Luis Blanco. En el obraje existía una cantina de ramos generales y un hospital de campaña con 12 camas a cargo del enfermero Manuel Bulfe, con la atención periódica o cuando fuese necesaria del doctor Lino Toranzo Centurión. Entre los comisarios meritorios que se desempeñaron en aquel lugar podemos nombrar a un señor de apellido Legal y a otro señor llamado Fortunato Silva. La empresa daba trabajo a unas 150 personas. En plena temporada llegaron a trabajar hasta 1.200 hacheros que dependían de los contratistas. Era frecuente el desencuentro entre los hacheros lugareños y los paraguayos, y se originaban grandes peleas que terminaban siempre con algunos muertos y heridos. Muy conocido en el obraje era un paisano llamado Pascual Verón, personal de la estancia Tres Taperas, que con ayuda de su familia proveía a los obrajeros de mandioca, zapallo, verdura y algunas gallinas. También existió una cantina en un claro del monte, rodeada del rancherío que levantaron los hacheros. Su dueño era don Baltasar Mazo. Este hombre, años más tarde, abrió un almacén sobre la ex Ruta 14, donde hacía esquina con el camino que iba desde Santa Bárbara por los puentes angostos, lugar muy conocido llamado El Aguará. Reconocidos choferes de camiones que trabajaron en el transporte de toras y rollizos fueron los hermanos Heraclio y Ramón Oviedo, también los hermanos Amado y Argentino Arévalo, que alternaban su trabajo de cargas en las arroceras de la zona. Además de los Oviedos camioneros, existieron en los obrajes del Emirití dos hermanos de ellos llamados León y Nicolás, que poseían varios carros cachapé y tropa de bueyes para el trabajo de carga a los vagones del tren obrajero. En 1949 terminó el contrato de explotación, por lo tanto, se levantaron todas las instalaciones y vías férreas. Algo del material se vendió en el lugar y la mayoría de las maquinarias, el señor Carrera las llevó a Entre Ríos, donde su empresa tenía otros depósitos. Además de varias familias que habían llegado con la empresa, en Santo Tomé quedaron también recuerdos de un emprendimiento que por una década brindó trabajo a mucha gente y originó un movimiento comercial que se sumó al de los grandes aserraderos de la zona portuaria. Estas primeras fotografías nos dan una idea de cómo eran
las máquinas de trocha angosta de pequeño tamaño que circulaban en muchos obrajes y plantaciones de la zona. Esta, por ejemplo, es muy parecida a la que funcionaba aquí en Santo Tomé en el obraje en Virití. Esta otra que está en colores nos muestra una pequeña máquina a vapor de trocha angosta que se utilizó durante muchos años en el aserradero Heller, cercano al puerto de Posadas. Esta maquinita, que es la misma que la que nombrábamos anteriormente, perteneciente al aserradero Heller de la localidad de Posadas, es muy parecida a otra que funcionó también en esa región, cercana al campo La Eugenia, donde todavía se ven los edificios de un viejo secadero que pertenecía a la firma Núñez y Gibaja, que tenía también un pequeño tren de estos que se internaba hacia el interior de la provincia de Misiones, desde donde traían hasta la zona de ahí de Garupá la hierba que se cosechaba en los bosques naturales, en los yerbales naturales del interior de la provincia de Misiones. Esta fotografía nos muestra una parte del obraje en los montes del Embirití, donde se ve un carro tirado por bueyes cargando la leña en los vagones del tren de don Aureliano Carrera que venía hasta la zona de la Atalaya para de allí transbordarla a los vagones más grandes que pertenecían al ferrocarril del noreste argentino, que esta leña se utilizaba para la caldera de las máquinas a vapor. Otra toma de los vagones cargados con leña, allá al fondo se puede apreciar apenas la maquinita a vapor y los carros que en ese entonces trabajaban para transportar desde el interior del monte la leña para ser cargada en los vagones del ferrocarril. Esta fotografía nos muestra un grupo de ranchos que levantaban los hacheros, ya sean los lugareños o los paraguayos que venían a trabajar a estos montes y que quedaban a vivir allí dentro del mismo monte para no tener que viajar constantemente en el trencito que iba desde la Atalaya hasta el monte Embirití. Otra fotografía de uno de los ramales que ingresaban al monte Embirití, donde se puede ver una estiba de leñas que ya habían sido cortadas y acá se observa bien a la izquierda, apenas visible, la parte delantera de una de las máquinas que hacían el recorrido desde la Atalaya hasta aquellos montes. Esta muestra uno de los momentos en que los hacheros estaban en plena tarea cortando los grandes astillones de leña para luego ser embarcados en los vagones. Este es uno de los momentos en que los antiguos y conocidos carros cachapé se preparaban para alzar los troncos de madera que iban a ser acercados hasta la carga, para la carga en los vagones. Podemos observar las grandes ruedas del carro cachapé, que también se llamaba alza prima, que con una cadena sujetaban el rollizo debajo y lo podían transportar hasta la planchada. Este es otro momento donde se puede observar a dos obreros hacheros trabajando sobre uno de los árboles y acá montado a uno de los encargados, capataces o contratistas que controlaban constantemente el trabajo de su gente. Esta última fotografía nos muestra una yunta de bueyes que tira un arado y en ella a Pascual Verón y su familia, que era un peón de Tres Taperas, el único encargado en la zona que les podía proveer de mandioca, zapallo y algunas verduras que eran muy escasas en aquella época, ya que la comida de esa gente en los obrajes consistía por lo general en reviro, el reviro famoso que era de los correntinos y paraguayos, y el guiso de charque y en algunas oportunidades la carne fresca, pero muy poca verdura y productos de la huerta. Este señor era el encargado de proveerle a ellos algunas de estas necesidades para la olla diaria. Como todas las semanas, hemos visto un nuevo programa
en el espacio de Cayo Alegre, Hacete Ver, y en nuestro micro semanal Santo Tomé en Imágenes del Pasado. Esperamos que el tema que hemos tocado esta semana haya sido de su agrado. Buenas noches, hasta la semana próxima.